Les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Llevo algunos domingos hablando acerca del servicio al Señor. Hace 3 domingos atrás hablamos sobre el corazón correcto con el que Dios espera que le sirvamos a Él. 15 días atrás hablé acerca de que servir es más que un deseo en el corazón. Hay unos requerimientos de parte de la palabra del Señor que se exigen a aquellos que tenemos en el corazón servirle a Él. Hace 8 días hablé de motivaciones equivocadas. Hablé acerca de que algunos sirven al Señor por competencia, por obligación, otros por tener una posición y ser visibles, otros por ejercer control y otros lo hacen por lucro. Todas estas motivaciones equivocadas. Hoy he titulado mi mensaje Los unos a los otros. Diga conmigo, los unos a los otros. Hemos leído porciones bíblicas como oren los unos por los otros. ¿Sí tengo la atención de todos? Perdónense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. ¿Sí la han leído? Ayúdense. Consuélense. Despiértense. Y es que los unos a los otros es una expresión que frecuentemente observamos en las Escrituras a modo de mandamiento. Y es uno de esos mandamientos que debe ser expresado en comunidad. La cruz tiene un derrotero vertical, pero también tiene un derrotero horizontal. Vertical me recuerda mi relación con Dios y los mandatos que debo aplicar para edificar mi relación con Él. Pero el derrotero horizontal me habla acerca de mandatos de Dios que Él demanda para aplicar en mi relación con las otras personas. De hecho, el libro de Salmos, un libro fascinante en la Biblia, hace un énfasis preponderante en mi relación con Dios. Y Proverbios, el libro que le sigue, hace un énfasis en nuestra relación con las otras personas. Cuando la Biblia nos dice unos a otros, no es un mandamiento que se cumple en lo secreto, sino que debe ser visible y se debe manifestar en mi trato con las otras personas. Y uno de esos mandamientos que debemos hacer unos con otros es precisamente del que hoy quiero hablarles. Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice la Biblia: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos han sido liberados por el Señor? Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino más bien, y aquí está el punto, sírvanse los unos a los otros. Dígale a la persona que tiene al lado: Dios me ordena que te debo servir. Sí, es cierto. Servimos a Dios, Miguel Ángel y compañía, sirviendo a los demás. Servimos a Dios sirviendo a las personas. Porque algunos dicen: yo sirvo a Dios, pero no tengo por qué servirle a ese atembao. Pues le quiero decir, eso no es bíblico. Jesús sirvió a Dios aquí en la tierra, pero lo demostró sirviendo a los demás. Nuestro servicio siempre será reflejado en la manera como servimos a las personas. Por ejemplo, Jesús sanó a los enfermos, y al sanar a los enfermos, ¿a quién estaba sirviendo? A Dios. Consoló a personas enlutadas. Él liberó a los que estaban cautivos por el diablo. Y
al hacer eso con las personas, estaba sirviendo al Señor. Ahora pensemos en nuestra iglesia, aquí en el corazón del Padre. Los anfitriones de los grupos Fuente, ellos sirven al Señor, pero ¿cómo se manifiesta su servicio? Sirviendo a las personas, abriendo su casa, teniendo un lugar cómodo, limpio, dispuesto, abierto. Los maestros deformados para servir. ¿Ustedes creen que ellos sirven al Señor sirviendo a sus estudiantes? Por supuesto que sí. Los intercesores. Tenemos un grupo de intercesión y por allí colocamos todas las peticiones de la congregación. Ellos oran, ellos interceden y al hacer eso por las personas, lo están haciendo ¿para quién? Para el Señor. Nuestros consolidadores que le hacen seguimiento a los nuevos en la iglesia. Los llaman, los invitan a tomarse un café con los pastores, los animan, les están enviando toda la información. Ese tiempo que ellos dan sirviendo a esos nuevos es una forma de servir a Dios. El montaje, tener todo listo para que cuando usted llegue a las 10, otros 10:15, otros 10:30 y bueno, y los otros, ellos tienen todo listo y sirven a las personas, pero al hacerlo hacia ellas, lo están haciendo para el Señor. Y tendría que aquí detallar el equipo de logística de esta reunión, de los congresos, audiovisuales, el sonido, el teatro, el corazoncito, los ananías, la publicidad, las redes sociales, la edición, todo lo que hacemos sirviendo a Dios involucra a las personas. Nadie puede decir que sirve a Dios si no sirve a la gente. Así que pensar en que yo sirvo a Dios y no en la iglesia es como un tipo de incongruencia, porque en la iglesia están las personas a las que le debemos servir. Mire la persona que tiene por ahí al lado, solo mírela. Ahora míreme a mí, a esa que acabo de ver. A esa usted le tiene que servir. Cáigale bien, cáigale gordo. A mí me toca eso con ustedes. Y yo lo hago con gusto porque es para el Señor. Y además de eso, Dios nos ha hecho parte de una comunidad porque en la iglesia se nos forma para servir con los principios del reino. Las universidades nos preparan en una habilidad intelectual, pero es realmente en la casa del Señor donde podemos aprender los principios que nos sirven para vivir una vida de servicio. En la iglesia debemos servir. Levánteme un dedo y diga dando, otro dedo diga orando y otro dedo diga obrando. Dando, orando y obrando. Ahora ustedes solos. Ahora su compañero. Ahora su otro compañero. Ángel, ¿usted a quién le está? Use los dedos. Dando, orando. Ahora de estos dedos, ¿cuál le cuesta más? Porque a algunos le cuesta más dar, a otros les cuesta más orar y a otros les cuesta más servir. Obrar. Y precisamente el Señor dijo: oren porque los obreros, los servidores son pocos. Pero en la práctica los obreros, los dadores, los oradores son pocos. Entonces quiero responder a la siguiente pregunta en esta mañana. ¿Quiénes son los otros a los que debemos servir? Ya leímos que la Biblia nos dice: sírvanse los unos a los otros. Así que hoy voy a hablar de 3 tipos de personas a las que Dios demanda que nosotros le debemos servir. Número 1, a nuestras autoridades espirituales. Dios es un Dios de orden. Y por eso en su palabra Él ha establecido figuras de autoridad terrenales y visibles que dirijan la iglesia. Efesios 4,
versículos del 11 al 12, la palabra de Dios menciona los 5 ministerios. Los podemos recordar: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice en el versículo 12 que estos ministerios fueron establecidos con el propósito, con la finalidad de preparar, perfeccionar a los santos, a la iglesia, para que puedan desarrollar la obra del ministerio y así el cuerpo de Cristo sea edificado. La autoridad en la iglesia local son los pastores. Por tanto, todo lo relacionado con el desarrollo al interior de la congregación local debe contar con la dirección, con el aval, con la bendición de los pastores. En relación a esto, Romanos 13 del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para ellos mismos. ¿Saben? Según la Biblia, ustedes como iglesia son responsables de que yo como pastor haga mi trabajo con gozo, con alegría. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hebreos 13:17: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que entonces, al ver la obediencia de la iglesia, ¿cuántos obedientes hay aquí? Al ver los sujetos de la iglesia, ¿cuántos sujetos hay aquí? ¿Cuántas sujetas hay aquí? Para que cuando uno vea eso, lo haga con alegría. ¡Qué dicha! Y no quejándose. Así que un servidor de Dios debe honrar a través de su servicio a las personas que Dios ha colocado en autoridad en la iglesia. Demostramos nuestro servicio a Dios sirviendo, en el caso de la iglesia local, a nuestros pastores. Ahora, hago énfasis en eso. Personas puestas por Dios en un lugar de autoridad, no personas que se autoimponen o que confunden autoridad con autoritarismo. Usted debe admirar a su pastor. Usted debe admirar la figura de autoridad, porque si no hay admiración, difícilmente usted va a obedecer y se va a sujetar. Usted debe creer que Dios le puso y que al Dios colocarle le va a respaldar. Y por eso yo observo a lo largo de la Biblia que hubo personas que Dios promovió, que Dios bendijo, como resultado de ellos haber servido a su autoridad. Comencemos con algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Quiero hablar de Josué. Y mire lo que dice la Biblia, Éxodo 24:13. Se levantó Moisés con Josué, ¿qué dice? Su servidor. ¿Cómo era conocido Josué? Como el servidor de Moisés. Y algunos pueden decir, Josué servía a Dios. Claro, servía a Dios, pero ¿cómo lo manifestaba? Sirviendo a su autoridad, que en este caso era Moisés. Y no solamente lo dice allí, hay varias porciones de la Biblia. Otra más, Éxodo 33:11. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Dios hablaba con el líder, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía Moisés al campamento y el joven Josué, su servidor, nuevamente, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué es un ejemplo maravilloso de ser una persona que sabe ocupar el lugar que Dios le asignó. Nunca se quiso encaramar por encima de Moisés, pero tampoco participó con el pecado del pueblo. Él supo mantenerse en el lugar que Dios le había asignado. Y después,
por haber servido a Moisés, ¿qué hizo Dios? Lo promovió y lo llamó a ser el líder de la nación de Israel. Otro ejemplo, Eliseo. ¿Qué dice la Biblia en relación a Eliseo? Primera de Reyes 19:21 dice que después Elías tomó un par de bueyes, los mató, o Eliseo tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías. ¿Y qué dice? Y le servía a Dios, pero sirviendo ¿a quién? A Elías. Entonces, si usted quiere llegar a ser un Eliseo, primero tiene que aprender a servir a Elías. Dios fue conocido como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob, un Dios trigeneracional. Y yo pienso que también Dios quería ser conocido como el Dios de Elías, como el Dios de Eliseo y como el Dios de Jesse. Pero ¿por qué no fue conocido así? Porque Jesse la embarró. Porque Jesse no sirvió lealmente a su autoridad, que era Eliseo, y de eso compartí hace 8 días. Jesse, lamentablemente motivado por lucro, buscó a Naamán después de ser sanado de la lepra para que éste lo honrara con bienes que su señor Eliseo había rechazado. Y lo rechazó no porque no esté bien recibir honra, sino porque había que darle una lección a Naamán, que era una persona notable en Siria, y es que no todo se compra con el dinero. Para las otras cosas, diners. Entonces, Jesse subestimó, Jesse suplantó, robó, y por eso no fue tomado en cuenta como el Dios de Elías, de Eliseo y de Jesse, sino que se conoce el Señor como el Dios de Elías y como el Dios de Eliseo. ¿Qué los promovió? ¿Qué hizo que Dios pusiera sus ojos sobre ellos y les entregara algo más grande? Sencillamente su corazón de siervos a las autoridades que Dios les había colocado. Ahora, estoy hablando del Antiguo Testamento. Hablemos del Nuevo Testamento y nuestro máximo ejemplo, Jesús. Usted ha estudiado conmigo que Jesús participaba de las ceremonias religiosas de aquella época. Jesús iba a la iglesia. ¿Se acuerdan? A los 12 añitos se le pierde a José y a María, porque él frecuenta el templo. Pero mucha atención, no solamente asistía, él servía en el templo. Lucas capítulo 4, voy solamente a detallar un par de versículos. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, vino a la iglesia, conforme era su costumbre, y se levantó a leer. O sea, ¿cuál era el servicio de Jesús en la sinagoga? Le decían, hey Jesús, ¿puedes venir a leer aquí? Y la autoridad de la sinagoga tomó el rollo del profeta Isaías y se lo dio para que Jesús lo leyera. Y versículo 20, enrollando el libro, ¿a quién se lo devolvió Jesús? Versículo 20, ¿a quién? Al ministro. Y después, ¿qué hizo Jesús? Ya serví, ahora me senté. Está tremendo. No solamente Jesús venía a la iglesia, sino que él servía y se sujetaba a las autoridades de la iglesia. Los discípulos de Jesús. ¿Será que los discípulos de Jesús se sujetaban, obedecían y servían a Jesús? Por supuesto. Y les tocaba a veces duro. ¿Se acuerdan que les tocó cargar 12 cestas llenas de comida que les sobraron? Uno de los discípulos vino y le dijo a Jesús, no tienen nadita que comer. Y Jesús le dijo, pues denle ustedes de comer. Y todo lo que Jesús les ordenaba que ellos hicieran, ellos lo obedecían. Los mandó de 2 en 2 y les dio instrucciones en el camino. También les dijo, vayan y preparen la cena de la Pascua.
Y ahí no dice que Pedro dijo, ay, ¿qué le pasa? ¿Que es que usted que cree que nosotros somos sus sirvientes? No. Ellos acataban sus instrucciones porque entendían este principio, que servían a Dios sirviendo las autoridades terrenales que Dios había colocado sobre ellos. Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Yo veo porciones de la Biblia donde él está sujeto a las autoridades de la iglesia local. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, los primeros 2 versículos, dice que allí estaban los profetas, los maestros de la iglesia, y que un día mientras ayunaban, ahí estaba Saulo. Mientras adoraban, ahí estaba Saulo. El Espíritu Santo le dijo a la autoridad de ese lugar: separen a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo al cual yo les he llamado. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Oraron, impusieron las manos y luego los enviaron. O sea, no fue que Pablo, yo soy el gran Pablo y entonces voy a hacer lo que yo quiera. No, todo lo que él hizo, lo hizo bajo la dirección de la iglesia. Otro ejemplo, Hechos 15, versículo 2, se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos. ¿Quién lo decidió? Los líderes de la iglesia. Y un versículo más, Gálatas 2:2, dice que de acuerdo a la revelación que Jesús le dio a Pablo, él, para no equivocarse, pidió una cita privada y les expuso a los que tenían mayor reputación, mayor autoridad en la iglesia local, lo que él había recibido de parte del Señor acerca de llevar el evangelio a los gentiles. Tremendo estos principios, porque no podemos pensar que podemos servir a Dios si no servimos a las autoridades que Él ha puesto en la iglesia. Número 2, ¿a quiénes más debemos servir? A nuestros hermanos en la fe. ¿Sabía usted eso? Dios quiere que nosotros sirvamos a nuestros hermanos en la fe. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, lo mira mal, le cae gordo, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dígale a la persona que tiene al lado con una sonrisa, también te tengo que amar. Entonces, en ese mismo sentido, si yo amo a Dios cuando amo a mi hermano, en ese mismo sentido, yo sirvo a Dios cuando sirvo a mi hermano. Romanos 12:13 dice la Biblia: compartan las necesidades de los santos. Cuando la Biblia habla de los santos, ¿de quién está hablando? De nosotros, de la iglesia, de los hermanos, practicando la hospitalidad. Un versículo más, primera de Timoteo 5:8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, o sea, a servir a sus familiares, porque sabe, hay unos que sirven con mucho amor a la familia de la fe, pero no sirven en sus casas. Los hijos a sus padres, los esposos a las esposas, los padres a los hijos. Este principio aplica también a nuestros hermanos de sangre, pero también a nuestros hermanos espirituales. La Biblia dice que especialmente los de su propia casa, porque si no les sirven, han negado la fe y son peores que los incrédulos. Así que cuando usted necesita ser servido por alguien, usted le va a recordar este versículo. Recuerden lo que nos enseñaron en la iglesia, que debemos servir. Y entonces el otro le va a responder,
unos a otros y en sentido viceversa. O sea, debemos servirnos unos a otros por amor. ¿Se acuerdan cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Se quitó su delantal, puso una toalla, empezó a limpiar los pies porque ellos caminaban descalzos. En ese tiempo hacía mucho invierno, los pies estaban sucios y ellos iban a pasar a comer. Y no había mesas como hoy sofisticadas, sino que comían recostados sobre unos troncos. Así que yo tenía aquí mi platillo, y ¿qué seguía después de mi platillo? Los pies de Judas, los pies de Juan o los pies de Pedro, y olían fatal. Y ninguno cayó en cuenta de limpiarse los pies, solo Jesús. Pero me impacta algo, que después de limpiar Jesús los pies a sus discípulos, les da un mandamiento. Y el mandamiento no es que limpien los pies a Él, sino que recuerden cuál es el mandamiento. Límpiense o lávense los pies los unos. Porque yo creo que Pedro diría: yo a Jesús le lavo los pies, Él se ha portado bien conmigo, me sanó la suegra. Pero a ese Juan, ¿qué le voy a limpiar yo las patas? Y el mandamiento de Jesús fue ese: que nos sirviéramos los unos a los otros. Leámoslo, Juan 13, versículos 12 al 17. Después que Jesús lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro y he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. ¿Quién es nuestro ejemplo de servicio? Jesús. Y hay una promesa incrustada para aquellos que practican el servicio de unos con otros. Versículo 17: si ustedes saben estas cosas, son bienaventurados si las hacen. Porque sí, algunos las saben, pero no las hacen. Así que vamos a orar que el Señor nos dé esta semana una oportunidad para lavarnos los pies los unos a los otros. Jesús con este mandato llevó el servicio a Dios a un nivel superior. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo los corrompa. Santiago es una carta escrita a cristianos. La carta comienza diciendo: hermanos míos. Como iglesia, nosotros hemos entendido que debemos ayudar a los hermanos, que debemos ayudarnos los unos a los otros. Claro, de acuerdo también a nuestras posibilidades. Tendríamos muchas más posibilidades de ayudar si las personas fuesen responsables en lo que les acabé de mencionar: dando, orando y obrando. Pero lamentablemente no es así. Pero yo quiero dar gracias al Señor porque sí, servimos al Señor sirviéndonos unos a otros. Una de nuestras hermanas que por dificultades de salud no ha podido volver a la iglesia, Sandra Cuellar, está en un proceso de recuperación, y yo recuerdo que pusimos un mensaje pidiendo una silla de ruedas. Al día siguiente alguien dijo: yo tengo la silla de ruedas. Y ahí se cumple este principio de que servimos a Dios sirviendo los unos a los otros. Como iglesia, ¿sabe usted que como iglesia los equipos que el Señor nos ha provisto son de tremenda calidad? ¿Sí o no, Silvio? Por eso es que yo soy muy celoso de que aquí nadie pasa. Porque cualquier daño, pregúntele a Silvio, cualquier daño es garrafal.
Y alguien me preguntó acerca de por qué Dios nos ha bendecido en ese sentido. Y recordé algo, que como iglesia nosotros hemos bendecido a otras iglesias. Una de ellas, el Corazón del Padre en Pasto. Le sembramos el sonido que nosotros teníamos en ese momento, y es el sonido con el que hoy en día ellos funcionan. Así que hay promesas que están incrustadas para aquellos que se sirven los unos a los otros, porque todo lo que usted sirve al Señor, Él se lo va a recompensar. Lo vimos en el caso de Josué, cómo Dios lo promovió, en el caso de Elías, Eliseo, pero también cuando nosotros servimos los unos a los otros. Recuerdo que oramos por la familia Daza, porque Camila iba a graduarse a Chile. Oramos para que Dios proveyera tiquetes para ella, y Dios bendijo la vida de ella, porque entendemos este principio de ayudarnos los unos a los otros. Hoy como iglesia estamos orando por un milagro financiero que le permita a Nubia viajar a Australia. Y creemos en el nombre de Jesús que Dios va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Y a quién quiere usar? A la iglesia. Creemos en que servimos los unos a los otros cuando nos ayudamos con oportunidades laborales. Sin embargo, tengo que decir esto tristemente, que uno recomienda cristianos o cristinos, no sé qué, y después piden oiga, ese que usted me envió, terrible, vago, conchudo, mentiroso. Uy, qué pena. Así que si Dios le abre a usted una puerta, sea fiel en la posibilidad que Dios le ha entregado. Porque recuerde, siempre que usted sirve a sus hermanos, Dios lo recompensa. No hay mejor inversión que sembrar en el reino de los cielos. Entonces, servimos a Dios cuando servimos a las personas. Sírvanse los unos a los otros. ¿Quiénes son los otros? Número uno, nuestras autoridades espirituales. Número dos, nuestros hermanos en la fe. Y número tres, y con este ya estoy terminando, nuestro prójimo. Nuestro prójimo. Pastor, ¿y quién es mi prójimo? Pues esa misma pregunta se le hicieron a Jesús. Lucas capítulo 10, versículos 29 al 37. Esta es la parábola que Jesús compartió acerca del buen samaritano. Y dice la Biblia así: un hombre, queriéndose justificar a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús dijo: mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y le pasó una tragedia, una gran calamidad. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita se acercó a aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, recuerde que judíos y samaritanos es como hinchas de Santa Fe y de Millonarios, o sea, no se podían ni ver. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó de su dinero, lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuántos saben que todo lo que nosotros invirtamos aquí, el Señor nos lo pagará? ¿Quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita o el buen samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: pues el que usó misericordia. Y Jesús le dijo: ved y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es una persona que Dios colocará en mi camino para que yo le sirva aún sin conocerlo
previamente. El prójimo es el próximo con el que usted se topará en su vida. Cuando hablamos de prójimo, no estoy hablando de su mamá, Dios me guarde, ni estoy hablando de su hijo, ni de su amigo, ni de su hermano. Estoy hablando de aquellos a quien podemos servirles sin quizás nunca conocerles. Porque Jesús dijo en Mateo 5, 46 al 47, ¿qué recompensa piensan ustedes que tendrán si aman a los que los aman? Por eso es que el tercer punto de aquellos a los que debemos servir es aquellos que en un momento pueden cruzar un tiempo de dificultad, de desastre. Solamente es encender las noticias y allí se evidenciará que hay gente que son víctimas de calamidades sociales, de calamidades climáticas, de calamidades por la guerra. Y nosotros también somos llamados a servir a nuestro prójimo. ¿Quién es un buen samaritano? Aquel que muestra misericordia y compasión con aquellos que atraviesan situaciones difíciles. Eso es lo que hace la diferencia en sentir lástima. Porque hay gente como el levita o como el sacerdote que sienten lástima. Ay, sí, tico. Pero no hacen nada. ¿Qué dice la Biblia? Fue movido. ¿Fue qué? Movido. Cuando alguien es movido, actúa, hace algo. No solamente se queda contemplando el panorama. Hebreos capítulo 13, versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. No sé si les he contado, pero una de las primeras áreas del ministerio en el que el Señor me usó fue en las visitas carcelarias. Íbamos al máximo pabellón de seguridad de la cárcel Modelo. Íbamos junto con mi hermano de sangre, que en ese tiempo vivía acá, radicado en Bogotá. Y allí íbamos y predicábamos la palabra y vimos una cantidad de milagros impresionantes. Dice también este versículo: acuérdense de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Y es cierto, hay personas que son llamadas a servir dentro de la dinámica de la congregación, pero hay otras que pueden ser llamadas a servir fuera. Los ministerios carcelarios, los ministerios hospitalarios, las visitas a las personas y brigadas. Y gracias a Dios por los diferentes llamamientos que Dios ha hecho dentro del cuerpo de Cristo. Y es posible que Dios levante o quiera levantar dentro de la iglesia personas con esta visión, con este llamado. Como esto es bíblico, serán respaldadas, serán apoyadas, pero primero será necesario ser formados para servir. Y por eso nos detenemos a estudiar los principios bíblicos en relación al servicio. Termino con esta porción, Mateo 25, 34 al 40. Jesús hablando le dijo a sus discípulos: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán al Señor: ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te ayudamos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te visitamos en la cárcel, cuando estuviste enfermo y vinimos a ti? Y el rey les dirá: de cierto os digo que cuando hacen esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me los hacen. Servimos a Dios sirviendo a las personas. Nos ponemos en pie.
Hemos tenido el privilegio como iglesia de participar, de apoyar diferentes jornadas, brigadas de ayuda social. Pero quisiéramos poder participar de forma más activa y por eso oro para que Dios levante obreros y para que también Dios ponga en el corazón de la iglesia la responsabilidad, como lo decíamos, de dar, de orar y de obrar. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana porque tenemos un propósito que tú has señalado para cada uno de nosotros. Gracias porque en tus planes estoy yo. Gracias porque en tu propósito eterno tú señalaste mi nombre con el propósito de que fuera tu instrumento aquí en la tierra. Usted puede decirle allí con todo su corazón al Señor: úsame para tu gloria. Dígale: Señor, llevo años tal vez gozándome del privilegio de ser tu hijo, de ser instruido, de ser enseñado, pero llegó el momento de responder con gratitud a todas tus bondades. Y hoy te digo: heme aquí, Señor, úsame a mí, úsame. Señor, gracias porque hoy estás removiendo de mi mente cualquier fortaleza puesta por el enemigo que me impedía servir a las personas. Ayúdame a entender, Señor, que cuando sirvo a otros, te sirvo a ti. Cuando escucho a otros, te escucho a ti. Cuando puedo sumarme a las necesidades de otras personas, sembrando en ellos, lo estoy haciendo por ti. Oro en el nombre de Jesús que esta palabra quede estampada por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros y nos permita poner por obra lo que tú demandas. Ayúdame, Señor, a servir a las autoridades espirituales. Ayúdame a obedecerles, a honrarles, a reconocerles, Señor, sin perder la perspectiva de que te sirvo a ti, pero tú me ordenas servirle a ellos. Ayúdame a servir a mis hermanos en la casa, pero también mis hermanos en la iglesia. Ayúdame a servir a los fáciles y a los difíciles. Ayúdame a servir, Señor, a mi prójimo, a los que tal vez no conoceré, a los que tal vez nunca tendrán la oportunidad de darme un abrazo o de decirme gracias, pero lo voy a hacer por ti. Y estoy seguro que el Espíritu Santo está hablándole a personas acerca de cómo servir a otros, cómo ayudar a otros. Y tal vez son personas que según usted no merecen su servicio, pero por eso Jesús nos dice: ejemplo os he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Señor, oramos que como iglesia nos permitas tener oportunidades de servir, que abras puertas, Señor, para poder servir, que tú sigas añadiendo a la iglesia personas que al ser formadas se constituyan en obreros, en servidores, para que tu reino se establezca, para que podamos manifestar al mundo tu amor, para que otros puedan conocer de quién eres tú a través de nuestro testimonio y de nuestro servicio los unos a los otros. Señor, bendigo a los servidores de esta casa. Bendigo a aquellos que con amor, que con pasión, que con compromiso, negándose a ellos mismos, negando horas de descanso, horas de sueño, han decidido servir a la iglesia. Han decidido servirte a ti, sirviéndose los unos a los otros. Ayúdanos como iglesia a reconocer a los que nos sirven, a reconocer a personas que invierten su tiempo, su don, su talento, sus recursos. Señor, bendice a los que sirven en esta casa espiritual con sus diezmos, con sus ofrendas, Señor.
Bendice, Señor, y trae recompensa para todo aquel que te sirve a ti sirviendo a los otros. Que este mensaje, Señor, se vuelva práctico en nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda experimentar la dicha y el gozo que tu Espíritu nos da por servir, por sentirnos útiles para tu reino y para que las personas se acerquen más a ti. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Levante sus manos allí y dígale: Señor, aquí estoy. Dispón de mí como tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Úsame como tú quieras.